Catalina, bienvenida. Gracias. ¿Bien? Bien. Haciendo camino. Contanos antes que nada cómo es el camino que te llevó a Haciendo Camino. ¿Qué camino hiciste para llegar ahí? Bueno, te cuento. Cuando tenía 21 años, yo me fui con otra fundación como voluntaria en Iatuya, Santiago del Estero, y ahí llegamos a una escuela donde éramos estudiantes de psicopedagogía que veníamos a elegir chicos para estudiar en la universidad, para becarlos. Y la directora de la escuela, cuando llegamos, ya nos dijo, nosotros no necesitamos acá que vengan a hacer esto. Lo que ustedes van a hacer va a ser elegir a los mejores promedios, van a elegir a los destacados y se los van a llevar a estudiar en otro lado, y en realidad nosotros necesitamos psicopedagogas que vengan a atender a los que no van a ser seleccionados, a los que no van a elegir porque son los peores promedios, no los mejores promedios. Necesitamos una psicopedagoga que venga y que se quede. Yo estaba terminando la carrera, no estaba recibida todavía, y le dije, bueno, yo termino a fin de año y en marzo puedo venir y quedarme. Así que volví ese fin de semana a mi casa y dije, el año que viene me voy a hacer una experiencia de voluntariado en una escuela en Aniatuya. Y así llegué en realidad a trabajar en Aniatuya, a conocer la pobreza, ¿no? Discúlpame, pero no te creo. Es decir, contado así es imposible. Ah, bueno, yo me vengo el año que viene y dejo mi vida en Buenos Aires y me vengo a Aniatuya y me quedo. Pues es que yo ¿Algo habrá pasado por adentro tuyo o estaría pasando para que tomes esa decisión? Puede ser, pero lo sentí como un llamado y como que tenía sentido. Yo dije, lo que yo estoy haciendo en Buenos Aires, renuncio mañana y lo hace cualquiera. Y acá esta señora está diciendo que hace falta una psicopedagoga que en ese momento no había en Aniatuya, y yo puedo venir a hacer algo que por ahí hace la diferencia. Y creo que ahí marcó un cambio en mi vida también, porque yo sabía que había pobreza. De hecho, mi colegio me llevaba a misionar y hacíamos actividades sociales, pero es muy distinto conocerlo, saberlo de lejos, que convivir en esa realidad todos los días y ponerle cara a la pobreza, ¿no? ¿Qué es lo distinto? Digamos, ¿qué le puede contar a alguien que vive esa situación tan de cerca como la veis vos a quien la supone? Mira, una de las tareas principales que tenía en la escuela esa era visitar a los chicos que dejaban de asistir a la escuela porque faltaban mucho, y ir a ver qué les pasaba. Me encontraba con chicos que habían dejado de ir a la escuela porque no tenían zapatillas, además de tener que transitar caminos que para llegar a visitar a la familia ya era todo un desafío. Me encontraba con chiquitas de 11 años que habían dejado la escuela porque estaban embarazadas, otros que habían dejado porque tenían que cuidar a sus hermanos para que la mamá pueda trabajar. En una visita concretamente me encontré con una madre que estaba con una bebita desnutrida. Bueno, me contaba que no podía, que estaba con la bebita, que no podía llevar a su otra hija a la escuela. Y yo la veía muy desnutrida, no tenía idea de desnutrición porque no estaba metida para nada en el tema. Y ella me empezó a contar, bueno, que la bebita pesaba, no sé, 2 kilos y tenía creo que 3 meses. Y bueno, me empieza a contar que le daba una leche que le habían dado en el hospital, una leche maternizada. Y cuando le pido que me muestre la leche, me dice, no, le tengo que dar la leche diluida, no sé, 3 cucharadas en una mamadera de agua. Cuando me muestra la leche que le daba leche líquida diluida en agua, o sea que le daba agua. Y a las 2 semanas esa bebita se murió. Y para mí fue muy fuerte porque fue entender, bueno, que era un problema como de vida o muerte, entender que yo había estado en contacto con esa persona y que no había tomado como conciencia de la situación. Y bueno, empecé a conocer de a poquito. También vivía en un lugar donde no había agua, muchos días faltaba el agua, no había agua para los baños, éramos 50 personas conviviendo, y empecé a sentir que no me merecía las oportunidades que yo había tenido en el contexto en que me había criado, si no era capaz de luchar para que otros también las tuvieran y de transformar mis oportunidades en oportunidades para otros, y ahí me fui comprometiendo y decidí quedarme, ¿no? ¿Cuál es el paso entre esa opción individual, muy radical, muy radicalizada, y la organización? ¿Cómo es que pensaste, bueno, acá no me alcanza con mi cuerpo solamente y mi vocación? Ahí mismo fue cuando dije, bueno, cuando me planteé esto de no me merezco estas oportunidades, dije, yo puedo ser un puente entre la realidad de donde vengo yo, de mi familia, de mi origen, y esta realidad en ese momento de Aniatuya. Y mandé un mail, era el inicio de me estoy hablando hace 16 años, fui a un ciber, mandé un mail donde dije, bueno, estoy viviendo en Aniatuya, quiero hacer un proyecto, quiero ayudar a familias de acá. ¿Quién está para poner, no sé cuánto era, tanta plata por mes para ayudar a una familia? Y empezaron a contestar amigos, familiares, no sé, tenía 21 años, o sea, mis amigas y los padres de mis amigas. Y bueno, y así surgió el primer proyectito. Yo dije, bueno, quiero armar un grupo que se compromete, que viaje una vez por mes. Varios de esos primeros padrinos empezaron a viajar y se armó el primer grupito que no soñaba con ser una gran organización, sino con ayudar concretamente a algunas familias
Pero bueno, fue creciendo y la gente se fue comprometiendo y viendo que lo que hacíamos estaba bueno y bueno, después surgió como una organización mucho más grande. ¿Y cómo es esa organización y qué hacen? Bueno, somos una ONG que trabaja en el norte argentino, sobre todo en Santiago y en Chaco, un poquito en Salta. Lo que hacemos principalmente es promover el desarrollo integral de chicos que nacen en contextos vulnerables y acompañar y educar a sus madres. Tenemos talleres educativos que tienen que ver con cómo alimentar a su hijo, cómo estimularlo, cómo administrar la economía doméstica, bueno, un montón de temáticas de los talleres de educación para la salud y por otro lado talleres de oficios buscando generar emprendimientos para que puedan generar ingresos, esas mismas madres generar ingresos para mejorar la calidad de vida de sus familias. Hoy tenemos 12 centros en distintas localidades y además de esos 12 centros atendemos de manera itinerante otras 15 comunidades rurales. Se me ocurren muchas cosas para preguntarte. La primera es, ¿hasta dónde tenés sensación de éxito y de fracaso en lo que haces? Frente a tanta dificultad. Uno está mirando, por ejemplo, esa casita que estamos mirando ahora y uno dice, ¿cómo se llega de eso a una vivienda digna? Es un camino, digamos, hay que hacer mucho camino. Vos sabés que el camino más importante de los que nosotros transitamos es el de generar un vínculo entre esa madre y ese hijo que nosotros atendemos. El que llega al centro siempre es un chiquito que viene o desnutrido o con una situación de mucho riesgo social y muchas veces hay una desconexión entre esa madre y las necesidades de ese hijo. Nuestro primer éxito es cuando logramos esa conexión, que la mamá empiece a darse cuenta de lo que ese hijo necesita y a darse cuenta de que ella puede cambiar el presente y el futuro de ese hijo. Y se trabaja mucho con la mamá. Desde darle afecto a la mamá y hacerla sentir querida, porque muchas de esas mamás vienen de situaciones de mucha violencia, de mucho maltrato en su infancia y en su vida actual, ¿no? Y ir generando que la madre tome conciencia de las necesidades de su hijo y que pueda hacer algo para cambiar. Ese es nuestro primer éxito. Después hay otros éxitos que podemos medir, ¿no? Que vamos viendo en los resultados nutricionales de un chico que entró desnutrido y que se recupera, o de un chico que se recuperó pero que sus hermanos menores nunca fueron desnutridos, que te demuestra que la madre como aprendió algo, ¿no? Vamos midiendo pequeños éxitos. Sin duda, haciendo camino no va a cambiar ni la pobreza ni la desnutrición en Argentina, pero bueno, creo que nos conformamos con saber que estamos haciendo lo que nos toca a nosotros, lo que podemos, ¿no? Hay algo en lo que me gustaría poner el acento que es, desde todo punto de vista obvio, y sin embargo está siempre como eludido, a lo que te referiste recién, que es la cuestión de la emocionalidad de la pobreza. El problema emocional que hay en la pobreza, que no es solamente un problema material, problemas de depresión, de desconexión, ¿Cómo es eso? ¿Cuánto incide? Yo creo que mucho. La pobreza, la gente que vive en esa pobreza crónica que nosotros acompañamos no tiene proyección a futuro, por ejemplo. Es gente que está parada en el hoy, piensa que va a comer hoy y no piensa qué va a ser de ellos el día de mañana. Gente que no tiene proyectos, que no tiene ilusiones, que no tiene sueños, y construir eso es muy importante para nosotros para lograr un cambio en los hijos, ¿no? Igual las mamás muchas veces nos dicen, yo quiero que él sea alguien en la vida, no como yo que no soy nadie, quiero que sea alguien, que llegue a ser alguien. Y tienen como esa idea de hacer algo distinto, a veces no saben cómo y nosotros vamos como dando esas herramientas para ir acompañando. Pero es muy duro acompañar también ese dolor, ¿no? Hace poco me pasó de encontrarme con una mamá que me decía, me contaba, nosotros no llegamos a comer todos los días. A fin de mes pasamos 10, 7, 8 días donde no tenemos para comer. Y me dice, los más chiquitos, tenía 7 hijos, los más chiquitos se van a dormir llorando pidiéndome comida y yo les digo que no hay, hasta que se duermen llorando pidiendo pan, me dice. Los más grandes no lloran, porque ya saben que aunque lloren, no tenemos y no tengo nada para darles. Cuando se duermen ellos, me decía, ahí es cuando yo me pongo a llorar y me pregunto, ¿qué hicimos tan mal? ¿Por qué somos tan pobres? ¿Qué hicimos mal o por qué nos merecemos esto? Y eso es un poco lo que a mí me pasa del otro lado, ¿no? Digo, nosotros tampoco nos merecemos en realidad lo que tenemos. Creo que justamente, bueno, es el contexto donde nacemos en este país te condiciona para siempre y creo que realmente los que tuvimos otras oportunidades, como tenemos que tener mucha conciencia de que ese regalo que recibimos tiene que poder cambiar la vida de otro, porque si no, no lo merecemos, ¿no? Cuando hablas de esas mamás, ¿hay alguna caracterización que más o menos las unifica? ¿Edad, por ejemplo? Bueno, la mayoría, casi más o menos el 60% de las mamás que acompañamos tuvieron su primer hijo en la adolescencia. Algunas hoy son adolescentes y otras no, pero en general son mamás que armaron su familia a los 15, 14, 13, 16 años, cuando quedaron embarazadas y se juntaron. Ahí es donde se arman estos ranchitos y se van a vivir juntas, y esas casas van creciendo a medida que pasan los años. En general crecen en calidad y en tamaño, ¿no?
Son madres que no terminaron, la mayoría de ellas no terminaron la primaria, algunas son analfabetas, otras no, con sus maridos que trabajan muchas veces en la ladrillería o en hornos de carbón y que no tienen más que la asignación universal como ingreso fijo y las changas que puedan llegar a conseguir, digamos. No tienen acceso a agua potable, no tienen acceso fácil a salud pública y tienen acceso a una educación de sus hijos de mala calidad, ¿no? Entonces es difícil salir de esa realidad. Cuando uno mira cómo se formaron las denominadas villas de emergencia en el conurbano, en los grandes conurbanos del país, los denominados barrios populares, y compara, ahí se entiende claro cómo es un salto de calidad enorme del que viene de vivir en situaciones como esta cuando viene a la ciudad. Es un progreso enorme. Yo creo que sí, en cuanto a la accesibilidad que allá no tienen. Porque ¿cómo es aquella pobreza que nosotros conocemos muy poco, que no es la pobreza urbana? Es la pobreza y el aislamiento y esto que te decía, el difícil acceso, familias que viven en el medio del monte, que hay que recorrer caminos de tierra, que cuando llueve no pueden ni siquiera llegar a la escuela rural a la que van los chicos, y que bueno, para ir a la salud pública tienen que por ahí hacer algunas horas en sulky o en bicicleta o si tienen una moto para llegar a un pueblo donde después se toman un tráfico, un colectivo para llegar a una ciudad más grande. Todo es muy difícil. Bueno, el agua muchas veces la van a buscar a algún canal que tienen cerca o algunos al río o algunas veces la municipalidad, en las que viven más cerca de la parte urbana, la municipalidad por ahí les da acceso al agua. Entonces es una pobreza que vive muy aislada, pero también que no tiene contacto con lo que le falta, que yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Con la pobreza de acá, de las villas, que es gente que tiene contacto con todo lo que no tiene, ¿no? Allá la gente no sabe lo que le falta y tampoco conoce muy bien cuáles son sus derechos como para reclamar por esos derechos. Por eso yo ahí siento la responsabilidad de decir, nosotros tenemos que ser la voz de esta gente y nosotros tenemos que exigir lo que ellos merecen porque... o lo que se garanticen sus derechos porque ellos no los conocen. Y si ahora, no lo conoces es como si no tuvieras un derecho. En estos que estás diciendo acabas de dar un paso que ya no es la asistencia o la ayuda o el compromiso con esta situación, ya lo que acabas de decir es técnicamente política, ¿no? Sí, yo creo que sí, que nosotros tenemos que cómo, cuando girás la cabeza y mirás al Estado, mirás a los gobernantes, mirás la política... ¿Qué reflexiones te aparecen en conexión con estos problemas? Mira, yo sé muy poco de política, pero sí creo que evidentemente nosotros estamos viendo los resultados de políticas que no funcionaron bien o que no se ejecutaron correctamente o que no tuvieron también continuidad, ¿no? Acá cambia el gobierno y empezamos con una política nueva y entonces volvemos a empezar, volvemos a aprender, volvemos a cometer errores, a entender cómo tiene que funcionar y ahí cambia el gobierno y empezamos de vuelta. Creo que falta continuidad, que falta consenso. En primera infancia no puede haber diferencias. Todos tendríamos que querer lo mismo y la política debería ser una política de Estado que trascienda cualquier gobierno y no es así. Pero igual yo sigo pensando que no es solamente culpa de los políticos, como que no nos podemos quedar, si nos quedamos pensando que es culpa de los políticos y no hacemos nada, no cambiamos nada. Y nosotros en Haciendo Camino podemos ver que cuando queremos cambiar algo lo podemos cambiar. Entonces creo que por un lado los políticos tendrán su responsabilidad y por otro lado nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer lo que está a nuestro alcance o al menos de exigir que hagan lo que deberían hacer, ¿no? Al comienzo de todo contaste algo que a mí me resultó muy interesante, que es iban a ofrecer algo y esa maestra te dijo, no, es que eso no es lo que nosotros necesitamos otra cosa. ¿Hasta dónde se da ese malentendido? Bueno, yo creo que pasa mucho, que muchas veces desde afuera las organizaciones, desde afuera de una realidad, ni siquiera desde lejos, ¿no? Creemos que sabemos cuál es la solución para el problema que tiene el otro y en realidad para entender el problema hay que escuchar mucho al otro y hay que estar cerca y hay que convivir y hay que compartir esa realidad. Eso fue un poco lo que me llevó a mí a decir, me quedo acá. Si quiero ayudar a esta realidad tengo que entenderla y tengo que vivir acá para poder planificar la ayuda y escuchar mucho a la gente. Creo que eso es lo más importante. Nosotros tratamos de planificar nuestros programas siempre escuchando lo que las mamás nos dicen que necesitan, ¿no? Y a veces uno va un poco con lo que ellos plantean, un poco con lo que nosotros planteamos, tratando de buscar un camino común donde nosotros hay cosas que consideramos que son fundamentales. Por ejemplo, en un momento me acuerdo que a una mamá le fuimos a dar un resultado de un análisis de Chagas de una bebita que habíamos encontrado en una cuna llena de vinchucas. Le damos el resultado, vamos felices con el resultado, decirle que había dado negativo la bebita y la madre desilusionada diciéndome que ella quería que le dé positivo. Nosotros no entendíamos y ella me dice, sí, el Chagas
es algo que por ahí le genera alguna consecuencia muy a largo plazo, pero mis hijos no tienen para comer hoy. Yo necesito hoy una pensión. Tengo 3 hijos que no tienen para comer y la pensión a mí por Chaga me servía para darles de comer. Entonces a veces es como una visión tan distinta que uno primero tiende a juzgarla y después cuando conoces decís, bueno, hay que entender qué es lo que ellos necesitan, que hoy es darle de comer al hijo, porque el pobre no piensa a largo plazo. Hoy el chico tiene hambre, hoy le quiero dar de comer, y si la vinchuca a largo plazo le genera un problema en el corazón, y bueno, no siquiera sé si llega a ese momento. Hay algo muy interesante, que es que todo esto que vos estás haciendo no tiene solamente que ver con tu vocación individual en relación con, vamos a poner con esta agenda, sino que a partir de esta agenda vos medio armaste una familia. Sí. Me gustaría que cuentes un poco eso. Bueno, yo estuve viviendo 6 años en Aniatuya y en uno de los últimos años, en el 2012, en realidad no, después volví en el 2015, pero en el 2012 me pidieron si podía hacerme cargo de un grupo de hermanos que iban a ser separados de la familia por situaciones de abuso, de violencia. Bueno, y no había hogares en Aniatuya. Entonces yo terminé haciendo cargo de ese grupo de hermanos con todo el desafío. Yo era chica y el desafío de... ¿Qué es un grupo de hermanos? Eran 5 hermanos en ese momento, la mayor tenía 15, estaba embarazada de 6 meses. No se sabía si era del padrastro o del hermanastro, pero estaba embarazada. Ellos estaban todos a cargo de un padre que se denuncia y va preso por situaciones de violencia y de abuso. Y bueno, el más chico tenía 8, la más grande tenía 15. Y bueno, las maestras habían denunciado. Entonces, bueno, yo terminé haciéndome cargo de ese grupo donde al principio vivía situaciones donde escondían, por ejemplo, poco de puré abajo de la almohada por miedo a no tener para comer al día siguiente, o sea, el miedo a bañarse, no saber usar un inodoro, enseñarles cómo usar una ducha, un montón de cosas que venían de un contexto súper vulnerable. Me hice cargo de ese grupo y un día me acuerdo que vuelvo a la casa y me dicen, están diciendo en la radio que van a venir 2 chiquitas más. Yo dije, ¿qué? No, sí, que hay 2 chiquitas más. ¿Dónde era, físicamente? La Aniatuya, en una casita que me había prestado el obispado de Aniatuya. Yo digo, no, acá no va a venir nadie más. Me dicen, sí, porque, bueno, parece que el papá mató a la mamá y las chicas no tienen a dónde ir. Habían estado con unos tíos que las maltrataban y ahora van a venir acá. Yo llamo a la defensora y le digo, ¿qué están diciendo en la radio? Los chicos me contaron a mí. No, están en la comisaría, el menor y la mujer, qué sé yo. Bueno, yo le digo, mira, yo estoy llevando a los chicos a la plaza ahora, si querés las levanto y las llevo, pero acá no pueden venir. Bueno. La fui a buscar, las chiquitas estaban rapadas, el tío les arrancaba, una de ellas le arrancaba los pelos, en un colchón sin funda en la comisaría, el menor y la mujer. Cuando las vi, tenían 3 y 5 años, la llamé a la defensora y dije, ¿qué va a pasar? Estamos buscando a alguien en la familia. Bueno, yo me puedo quedar con ellas hasta que los resuelvan. Y así fui sumando hasta que llegué a tener, bueno, la más grande, la que tuvo el bebé, después se fue con una hermana mayor, después vino otra más chiquita, y bueno, ahí empecé a tener varios chicos a cargo mío cuando decidí volver con Jorge, que hoy es mi marido, a vivir a Buenos Aires. Bueno, a él le planteé, bueno, yo a los chicos no los voy a dejar porque es como volver a abandonarlos, volver a traicionarlos. Ellos en ese momento no éramos como una familia, pero estaban a mi cargo y por ahí las más chiquitas sí me consideraban como una madre. Entonces yo le dije, sí, vengo con los chicos. Y Jorge me dijo, bueno, que vengan. Y así empezó nuestra familia, que después también tuvimos, Jorge ya tenía una hija, después tuvimos 3 chicos más y hoy tenemos una familia. ¿Cuántos tienen? Hoy son 11. Muy ensamblado. ¿Y Jorge a qué se dedica? Bueno, Jorge estuvo acá, él es médico y tiene también, bueno, una fundación que se llama Cuerpo y Alma. El doctor Jorge Deal. Jorge Deal, que hace salud en comunidades rurales, bueno, y trabaja acá también en la parte privada en el Otamendi. Pero en aquella actividad me interesa. ¿Cómo es una familia que está dedicada, digamos, tiene mucho de su atención, de su tiempo, de su voluntad puesto en estas tareas, los dos, sí, más los chicos? Vamos a ver si los chicos el día de mañana toman este camino o eligen otro, pero bueno, hoy en día los dos trabajamos, tratamos de darles el mejor ejemplo que podemos a los chicos y los chicos más grandes, los santiagueños muchas veces han vuelto también como voluntarios en Haciendo Camino, queriendo ayudar y sorprendiéndose también de la misma realidad en la que vivían, diciéndome, no sé, veía a los chicos en patas y me hacía acordar a mí, o no, era el mediodía y nadie iba a comer y me hacía acordar a mi infancia, como volver a vivirlo desde otro lugar, con los más chiquitos, con los porteños, digamos, que nacieron acá. También yo trato de llevarlos muchísimo y que conozcan otra realidad y que no se queden como criados solamente acá. Y por un lado se integran de una manera increíble. Van a ver una ladrillería y después ven un ladrillo y te dicen qué trabajo hay atrás de este ladrillo. Y como tratando de enseñarles a que vean la riqueza y no solo la pobreza, sino que vean lo que pueden aprender. Pero también son los que te
te sacan del acostumbramiento, ¿no? Yo ya voy a una familia, a un ranchito y estoy acostumbrada a verlo. Los chicos no, entran y me dicen, ¿por qué están en patas? ¿Por qué no tienen baño? ¿Por qué hay una sola cama si son tantos? ¿Dónde van a dormir? ¿Por qué no hay puerta? Es como que también los chicos te hacen volver a tomar conciencia y no te permiten acostumbrarte a una realidad en la que no nos tendríamos que acostumbrar, ¿no? ¿Cuántos chicos asistieron ustedes desde la fundación? Más o menos desde... Desde que empezamos, 22.000 familias, 22.000 y pico de familias han pasado por programas Haciendo Camino. Y la última pregunta, si uno quisiera involucrarse, sumarse, ayudar de alguna manera, ¿cómo toma contacto con Haciendo Camino? Todos los chicos que pasan por el programa de recuperación nutricional o el programa de estimulación temprana vienen porque hay un padrino que paga mensualmente un aporte de 5.000 o 3.000 pesos, una parte o todo. El programa sale 5.000 pesos mensuales, entonces hay un padrino que aporta esa plata y todos los meses ese chico puede hacer el tratamiento. Hoy tenemos chicos en lista de espera que para entrar al tratamiento necesitamos generar o conseguir nuevos padrinos que acompañen ese tratamiento. Así que la mejor forma de ayudar es o difundir, gracias por ayudarnos a difundir, o bueno, ser padrinos, digamos, de uno de estos chicos y pagar durante un año ese tratamiento. Y si alguien de ahora quisiera poner mensualmente esos 5.000 pesos, la página de Haciendo Camino es haciendocamino.org. Haciendocamino.org.ar. Y si no, bueno, el alias es Haciendo Camino. Ahí lo estamos viendo. Debajo de nosotros en este momento está apareciendo la... Bueno, Catalina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Lindísima historia. Por invitarme. Y fuerza. Gracias. Ojalá que sirva de algo esta entrevista. Sí, siempre sirve. En los términos en que estamos hablando, de que haya muchos padrinos. Dale, gracias. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con Pancho Olivera, que nos va a contar de qué trata y qué significa políticamente el nuevo